Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro programa Dejar Huella. Una semana más estaremos con todos ustedes durante aproximadamente una hora compartiendo, pues sobre todo, yo diría conocimientos, yo diría experiencias, yo diría momentos de la vida donde desde aquí simplemente hablamos, comentamos y ustedes de ahí pueden coger la parte que más les interese. Para eso tenemos aquí hoy con nosotros a nuestro amigo y compañero Benito Alcaraz. Don Benito, buenos días. Hola, buenos días Pepe, buenos días a todos. Encantado de estar aquí otro Oye, día más. Benito, por cierto, ya estamos llegando a tener un buen apego entre tú y yo, ¿eh? Sí. Estamos ya pegados de tiempo. Por cierto, Por lo menos los martes a las 10, 10 y cuarto nos solemos ver aquí. oye, y que tenemos muchísimo tiempo. Cuando duramos es por dos cosas, porque primero la gente nos escucha, nos ve, y luego pues a ti te comentan, porque yo sé que tú tienes un contacto muy directo con todos los oyentes, en este caso televidentes, y bueno, eso hace que de vez en cuando pues tú vayas haciendo un balance de cómo va nuestro programa. Sí, más que nada. Sobre todo por los comentarios. Y centrarnos un poco más en lo que las inquietudes que puedan tener nuestros televidentes, ¿no? Claro. Más que estar... Oye, que hemos dicho una palabra que a lo mejor es la palabra ideal para comenzar y dedicarlo hoy a nuestro programa, el tema del apego. Ah, el apego, claro. Oye, cuando decimos el apego, el concepto del apego, por ejemplo, para mucha gente puede ser diferente. ¿Para ti qué es el apego? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante, ¿no? Para mí, ¿qué es el apego? Para mí el apego es un límite, es una limitación de mi vida que me hace recurrir continuamente a las mismas cosas. Y a las mismas cosas que me pueden dar sensaciones de placer o me pueden dar sensaciones de dolor. No solo nos apegamos a lo que nos gusta. O tristeza y alegría. Claro. Entonces puede que sin darnos cuenta estemos apegados a situaciones de dolor o situaciones de sufrimiento o personas que no nos interese, entre comillas, lo de interesar, ¿vale? Bueno, Benito, yo me gustaría, de alguna forma, ya que estamos con esta palabra de apego, desmenuzarla un poco, conocer meternos en el interior de la palabra. Y el apego como tal no solamente es para las personas, también puede ser para las personas, puede ser para los animales, incluso para los objetos y más cosas, ¿no, Benito? Sí, por supuesto. El apego, si te metes un poco en investigar en ti mismo ese apego, en plan observar lo que ocurre con el apego en ti, te das cuenta que tus apegos son de muchas cosas, y muy diversos, a nivel psicológico, a nivel de hábitos, a nivel emocional. O sea, el apego, cuando lo vemos fuera en las personas, es porque ya tenemos un mecanismo creado que gestiona el apego fuera. Pero antes ha tenido que generarse ese mecanismo donde ya te vas apegando a tu forma de vida, a tu gusto, a lo que el cuerpo cree que... Fíjate que digo el cuerpo o la mente, no a lo que tú realmente eres, ¿no? Porque lo que eres, de alguna forma podríamos decir que está libre de apegos. Diferenciar un poco de lo que es el apego, de lo que es la rutina de nuestra forma de pensar o forma de ser. Cuando nos apegamos nosotros mismos, digamos, si nos damos cuenta muchas veces, le podemos llamar rutina, ¿no? Oye, tengo un apego y es porque de alguna forma hago una rutina, hago unos hábitos, me gusto yo mismo, porque el apego también es algo de gustar, ¿no? Cuando entre dos personas hay un apego es porque hay un feeling, ¿no? Hay algo. Pero cuando es en el interior de nuestro cuerpo muchas veces es difícil de poder expresar de qué forma se siente eso. Claro, mira, es una palabra estupenda la de la rutina. La rutina podríamos decir que es la velocidad de crucero del apego, ¿vale? Es decir, ya cuando estoy tan apegado a algo
que ni siquiera lo detecto, entro en rutina, ya va solo. Sí. Ese apego ya no es apego, ya es algo que tengo que hacer porque tengo que hacerlo, y mi sistema de pensamiento lo ve de esa forma. La cuestión de los gustos y no gustos y de lo que es apego o no apego es complicadísimo de ver, porque claro, estás viendo lo que te gusta sin saber que lo que puede que lo esté viendo sea apego. No sé si me explico lo que te quiero decir. Yo te creo que te entendí. Puede que estés utilizando una herramienta para mirar que ya tenga en sí mismo ese defecto. Y entonces solo ves y ves la herramienta, pero no ves qué hay detrás de la herramienta. Entonces entras en un círculo vicioso que te crees que Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. Ir a la raíz de ese me gusta, ¿no? ¿De dónde nace ese me gusta? Eso trasciende la herramienta y trasciende lo que ocurre. Con lo cual empieza a ver muchísimo más profundamente qué está pasando. Cuando das esos pasos, lo que ocurre es que te das cuenta que la herramienta y lo que estás viendo son parte de algo mucho más grande que ya viene viciado también. Viene viciado porque, como no hemos sido conscientes en nuestra vida de lo que nos va ocurriendo, puede que tenga alguna experiencia que te haga pensar de esa experiencia una cosa, que ese pensamiento te haga sentir otra, y que el cuerpo maneje el círculo ya de por sí. El cuerpo, no me refiero al cuerpo físico, me refiero al cuerpo como esas tres formas, ¿no? Cuerpo, mente y las emociones, ¿no? O cuerpo, pensamiento y emociones, si quieres llamarlo. Entonces, nunca, o muy pocas veces, o si no eres voluntario en hacerlo, ese sistema circular no se sale de sí mismo por sí mismo nunca. Se necesita en el instante presente un estado de conciencia que vaya sin ir a ningún lado, quizás no sea la palabra, perdonadme a veces pues, si uso palabras que literalmente te llevan a otro sitio, que observen qué está ocurriendo sin ningún tipo de resistencia, para ver cómo funciona. Entonces te das cuenta que lo que hace viene provocado a lo mejor por una sensación de falta de algo, que sin esta persona, sin esta cosa, sin esto yo no puedo vivir. Eso te lleva a un pensamiento, pues tengo que retenerla, y físicamente se traduce en ansiedad, en placer, en muchas cosas, ¿no? Pues depende de ese pensamiento. O sea, vamos, yo voy a ir un poco explicando. Tú lo haces muy científicamente, yo lo voy a hacer más, sí, bueno, yo como sé para la gente que nos está escuchando. El apego es un poco, de alguna forma, es algo que tenemos dentro de nosotros y que muchas veces transmitimos a través de nuestros sentimientos ante algo exterior, porque cuando estamos hablando un poco del apego de la persona en sí, dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es lo que yo he querido entender. A lo mejor estoy equivocado y tú me corriges, ¿no? Pero cuando tenemos un apego interior, nosotros ese efecto que produce ante una situación de fuera nos hace sentir tristeza, alegría, como tú bien has dicho, momentos de tener, pues yo qué sé, ataques de ansiedad, o sea, una serie de momentos donde todo esto viene ocasionado por ese apego que nosotros podemos tener a algo exterior. Y en el interior también ocurre exactamente igual, ¿no, Juanito? A ver, el apego es una distorsión, ¿vale? Es algo que nosotros no hemos canalizado bien. A ver cómo lo puedo poner de una manera más práctica, ¿no? Como tú dices, tan científica, ¿no? Imagina que venimos aquí sin ningún tipo de apego y se nos dan, es un supuesto, ¿vale? Un ejemplo, se nos dan diferentes herramientas para que nosotros nos movamos por el mundo, experimentemos. Llega Dios, nos deja aquí, o llámalo como quieras, tenemos una forma de energía que no está pegada a nada. Y esa energía dispone de varias herramientas. Una, ¿cuál es? El cuerpo físico. Pues tengo los sentidos, el tacto, tal, pues es una herramienta
que está al servicio de esa energía que no tiene apego. Otra, ¿cuál es? Pues mi mente, ¿no? Pues puedo pensar esto, puedo pensar lo otro. Otra, ¿cuál es? Mis emociones. También puedo sentir tristeza, alegría, puedo sentir varias cosas. Bien, entonces, mientras esté la conciencia sabiendo que eso son herramientas, no hay más allá, no hay apego ninguno, porque cualquier experiencia está separada de lo que uno sabe que es. Entonces, el problema empieza a surgir cuando esas tres herramientas, que son maravillosas, porque el cuerpo no necesita que la conciencia esté consciente de él para que respire, para que el corazón funcione, para sentir calor, para sentir frío. Los pensamientos lo mismo, no necesitan del cuerpo para pensar ciertas cosas, ni siquiera de la conciencia, son cosas que llegan a esa herramienta y la conciencia las va recibiendo. Pero no necesita la conciencia, a ver qué voy a pensar, a ver qué voy a pensar. No, son cosas que te llegan. Las emociones, otro centro que te llegan las emociones. Oye, pues si se me ha muerto el gato, pues se me regala la emoción de la tristeza, igual que si ha parido mi hija, pues se me regala la emoción de la alegría, ¿no? Son cosas que están ahí en esa herramienta. ¿Qué ocurre? Que desde hace muchísimos años, quizás miles, la conciencia que tiene el saber de que eso son herramientas se ha dormido, no está atenta. Entonces, ¿quién gobierna nuestra experiencia en la vida? Por decirlo y resumiéndolo, por no meternos en más historia. Esos tres centros, el cuerpo, el pensamiento y la emoción. Además de eso, hemos generado un mundo externo basado en eso solo. En cómo hacer estimular el cuerpo, cómo estimular nuestros pensamientos y cómo estimular nuestras emociones cada vez más fuertes. Es decir, que tenemos tres herramientas que funcionan de manera autónoma en un mundo diseñado por ellas exclusivamente para ellas. Con lo cual la conciencia todavía estará mucho más dormida. ¿Qué ocurre? Que esas tres herramientas al unísono forman el apego. No es que una se apegue, no, es que cuando tú piensas algo, lo sientes y ese sentimiento se transforma en química en el cuerpo. Y esa química te da sensaciones de placer o de dolor, que es como traduce el cuerpo el asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes sensaciones de dolor, el cuerpo dice, no, mejor apégate a lo otro. Pero cuando tú repites mucho las sensaciones de dolor, tus químicos corporales se vuelven protagonistas, con lo cual ya ese protagonismo hace que pienses de esa manera y sientas de esa manera continuamente. Y entonces lo que ves una amenaza es sentirte bien, con lo cual ya genera un apego a ese sentimiento de sentirte deprimido o de sentirte triste o de sentirte no sé qué. Tu cuerpo interpreta, cuando digo tu cuerpo me refiero a las tres cosas, ¿vale? Tu vida se convierte en ese instante en un apego a un cierto tipo de vida. Y entonces cuando quieres salirte, cuando el cuerpo se defiende, ¿cómo? Pues mandándote ansiedad, poniéndote nervioso, pues como una sensación de peligro y miedo, de no, tú vuelves a la tristeza, o tú vuelves al placer, o tú vuelves, claro. Entonces por eso te decía que el apego es un límite, porque estás limitado a lo que tú sabes, sientes y haces. Una de las preguntas que a buen seguro se estarán haciendo muchísimos televidentes es, ¿se puede llegar a controlar el apego por ambas partes? Por la parte de decir, lo controlo o para mucho o para poco, es decir, dice, hasta aquí quiero llegar hasta aquí, o no llego a conseguir el apego que yo creo que tengo que tener ante este objeto, esta persona o quien sea, tanto un lado para otro. ¿Se puede conseguir ese, o se debe de conseguir, se puede estudiar la forma de poder conseguir todo eso? De forma natural seguimos separados, ¿vale? Por un lado la conciencia y por otro lado la herramienta. Desde la herramienta, que son los que se proponen controlar el apego, no hay forma.
¿Por qué? Porque ¿quién se puede proponer controlar el apego? Alguien que sabe que tiene apego. Entonces todas las soluciones salen del apego, con lo cual no hay forma de liberarse del apego con ningún movimiento, porque todas surgen del propio apego. ¿Vale? Es como si, oye, ¿me puedes grabar en esa cámara desde esa cámara? O sea, ¿me puedes grabar desde esa cámara sin esa cámara? Pues no. Me ponga donde me ponga, me va a grabar esa cámara porque ya la misma intención involucra a la cámara. ¿Me puedes grabar desde esa cámara sin esa cámara? No. Bien. Entonces, la conciencia de forma natural no tiene apego, con lo cual no tiene que resolver no tener apego. Entonces, el movimiento del apego no es una cuestión de solución, está solucionado. Es una cuestión de darte cuenta de cómo funciona. Cuando tú te das cuenta de cómo funciona el apego, de forma inmediata te estás desapegando. ¿Qué supone eso? Eso supone pasar por un tránsito emocional, físico y mental brutal. Porque cuando tú te haces consciente de querer hacerte sabedor de qué ocurre con esas tres herramientas que están funcionando solas, todos los mensajes que te llegan y todas las sensaciones que te llegan son de peligro. ¿De qué haces? ¿Dónde vas? Esto, lo vas a perder todo. ¡Qué desastre! Tú así no puedes vivir. Esto no es pero tú es que no te das cuenta de cómo funciona todo el mundo. Tu cuerpo se va a asustar. Entonces, ahí es donde tu conciencia trasciende eso. Porque empieza a permitir cosas que el apego no puede permitir. El apego no tiene la capacidad de trascenderse, pero tú sí, tú puedes, aunque tu cuerpo esté automatizado para respirar, tú puedes dejar de respirar, aunque sea unos instantes. Aunque te pida respirar. Aunque te pida respirar, con lo cual, si tu cuerpo, por ejemplo, siente placer duchándose con agua caliente o templada, tu conciencia puede permitir aunque ducharse con agua fría, aunque todas las sensaciones del cuerpo te digan, estás loco, caliente, dale a la caliente. No, ahí es donde te das cuenta en que hay algo más que trasciende tus pensamientos, tus emociones y tus sensaciones. Y lo curioso es que tienes que tener confianza o fe en saber que todo lo que tú estás recibiendo ahora mismo está en una dimensión muy baja de conciencia, con lo cual no es fiable. Nada, fíjate lo que te digo, nada de lo que sientes, piensas o haces es fiable, porque solo nos estamos basando en las sensaciones del cuerpo, de la mente y tal, que se han programado sin una conciencia. Han sido programadas por otra gente que no era consciente de su hecho. Llamémosle educación, llámale costumbre, llámale tradiciones, llámale cultura. Lo hemos comentado aquí 1000 veces. Si nosotros viésemos, por ejemplo, a las cucarachas como un animal maravilloso desde que nacemos, estaríamos adorándolas, igual que se adoran las vacas en un sitio o se adoran los monos en otro. Es una cuestión de coger el toro por los cuernos. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, con el aspecto taurino. Sí. Y hacerte cargo de todo lo que está ocurriendo en tu propio interior. No importa tanto el exterior, porque va a ser una proyección de lo interno a lo externo. Una pregunta que también a buen seguro se harán muchísimos televidentes de los que nos siguen. Estamos hablando del apego que nosotros tenemos, que transmitimos. O sea, que nosotros de alguna forma cogemos ante situaciones, ¿no? Pero cuando viene una persona que tiene un apego y nos quiere transmitir ese apego, ¿cómo lo podemos recibir nosotros? Es exactamente lo mismo. Una vez que tú conoces tu apego, que estás conociendo el apego que el otro proyecta, entonces, si tú eres compasivo contigo, serás compasivo con el otro, porque sabrás que no está dirigido por algo consciente, sino que está dirigido por sus propios impulsos. Sus propias herramientas quieren sentirse más seguros.
Al final todo el mundo en definitiva busca la felicidad, busca la libertad, busca como la plenitud, busca la alegría, busca todo el mundo, hasta el pobre más pobre, el asesino más grande del mundo, la persona más baja de mental, física, tal, lo único que busca es ser feliz. Unos lo buscan en un camino, otros lo buscan haciendo más daño, otros menos daño, otros... Que no justifico ninguno, simplemente te digo que no hay nadie que piense que con lo que está haciendo se va a hacer peor de lo que es. De alguna forma, en toda su estructura, hay una idea general de que lo que hace le va a reportar algo que lo va a sacar de su incertidumbre, de su vacío y de su ¿cómo te diría?, su desgracia, ¿no? Hasta el que se suicida. Hasta el que se suicida piensa que va a mejorar su existencia en algo. Y me quito de aquí en medio para Claro, mejorar. me quito de aquí porque esto ya no lo soporto más, porque seguramente estaré mejor en otro sitio, ¿no? Todo se basa en un sistema de pensamiento, que por eso hay que llevar mucho cuidado de cómo lo alimentamos, porque una semillica de un pensamiento se puede convertir en un gran árbol. Y hay gente pues, que pone semillas de centrarse en ganar dinero y bueno, al final dedican toda su vida a eso y parece Esa que... es una de las preguntas que te iba a hacer precisamente. Y hay gente que dedica su semilla a ser bondadoso y bueno, pues se dedica toda su vida a hacer bondades. Y hay otro que, bueno, al final es lo mismo, es el mismo perro con diferente collar. Los resultados y la experiencia, podemos decir que, antes de que me saltéis, Sí. a nivel superficial no es lo mismo, porque no es lo mismo ayudar a un pobre que pegarle un tiro al pobre. No es lo mismo, pero a lo que yo me refiero lo mismo es que el mecanismo nace de la misma esencia. Si no maneja a uno, da igual que estés limitado, entre comillas, lo de da igual, vuelvo a repetir antes de que los comentarios, ¿cómo va a ser lo mismo, no? Da igual que estés limitado por una cosa que te crees que es buena que por una cosa que te crees mala. Tu existencia sigue estando limitada a la inconsciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Nos puede cambiar el apego a las personas de alguna forma? Ese apego que le tengamos a alguien o a algo nos puede cambiar, porque claro, nosotros basamos el apego sobre unos criterios, como tú bien has dicho, muy personalizados y muy nuestros, ¿no? Claro. Ese apego que nos venga de fuera o que nosotros consigamos con algo, con alguien, nos puede hacer cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar y nuestra actitud. Claro, por supuesto, no lo ha cambiado. Si yo le tengo apego a mi mujer o apego a mi hijo, no lo puedo querer. Porque querer significa permitirle su libertad. Entonces, si yo le tengo apego, su libertad está medida a mis sentimientos y a mis emociones. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras mientras lo que hagas no me sienta a mí mal. Porque si me siento yo mal con lo que tú haces, yo empiezo a sufrir. Entonces tengo que manejarte y ponerte en el sitio donde yo creo que estás bien. Muchísimas de las cosas que hacemos es por ese apego que a lo mejor no se ve como... O sea, que se puede confundir el apego con el amor. Claro. No tiene nada que ver y se claro, confunde no tiene muchas nada que veces. ver. El amor es algo más incondicional. El amor significa no cambiarte. El apego requiere siempre cambio, porque Lo que es hacer tuyo. Claro, el apego tiene que ser y de la forma en que yo he pensado que tiene que ser. No se puede salir. Por eso hay tanta amenaza física cuando alguien cree que puede perder algo. Por eso hay tanto sufrimiento. Tú le tienes apego a tu empresa se va desmoronando y entonces tú empiezas a sufrir eso como el fin de tu vida. Pues no, se puede ver de muchas formas. Y entonces empiezas a tomar decisiones, ¿vale? Ya llegas de mal humor a tu casa, ya empiezas a tratar mal a ciertas cosas, ya dejas de estar libre. Y entonces, claro, fíjate si afecta eso a tu vida. O ese apego a una emoción, estar triste y tener que sentirte triste, y cuando estás bien te sientes culpable, seguro que me va a pasar algo,
que te estás mirando a ver cómo sentirte mal. Entonces el apego es algo muy peligroso, muy habitual y que necesita de mucha conciencia. Sí, como que ese apego hace que tú quieras cambiar a esa persona o el entorno, a tu imagen, a lo que a ti te gustaría ser, ¿no? Claro. Tú puedes estar apegado a una idea y en base a esa idea querer cambiar el mundo entero. Eso ocurre. Hay gente con mucho poder. Que ocurre para bueno y para malo. Claro. En realidad, cuando hay inconsciencia, no sabes lo que estás haciendo. Con lo cual, el bueno y el malo yo lo dejaría un poco al margen. Porque está dirigiéndote tus emociones, a nivel social. Claro. Que hablamos Sí, claro, a nivel por social, eso. para bueno o para malo a nivel social. Claro, efectivamente. Pero es que ese bueno, al final, el otro día discutía yo con una persona que decía, estoy ayudando a otra persona que lo necesita y tal. Digo, ¿y tú crees que eso es amor? Dice, sí. Digo, ¿y por qué lo haces? Dice, hombre, porque me siento bien. A ver, y ahí has metido una variante que si lo haces por sentirte pero bien... ¿tú o la otra persona? claro. Si lo haces por sentirte bien, bien. No es que me siento bien haciéndolo, no tiene nada de malo hacerlo, ¿vale? No estoy juzgando si tiene malo, estoy invitándote a que mires ese sentirte bien que supone. Porque si estás barajando entre qué es lo que te hace sentirte mejor, de amor hay poco. Porque el amor no mira cómo tú te sientes, el amor lo hace, punto. Te sientas bien, te sientas mal, no está ligado el amor a los mensajes que te dan las herramientas. Porque tu herramienta, y esto es lo que quiero dejar claro esta mañana, Pepe, tus herramientas están condicionadas. ¿Eso qué significa? Que todo lo que llega a ellas pasa por un filtro. Con lo cual, ahora mismo, para la mayoría de nosotros no son fiables. Eso es lo único que tenemos que saber, que no son fiables. Y como no me fío, simplemente recibo los mensajes y los suelto. Recibo los mensajes y los suelto. De manera consciente. No recibo los mensajes y actúo en base al mensaje, sino que recibo el mensaje, lo veo y lo suelto. Y ya ahí estoy haciendo desapego. Tú fíjate, recibo un mensaje, le hago caso, me lo quedo y actúo. Me estoy apegando. Lo que hago es recibo el mensaje de mi cuerpo, a lo mejor con una sensación de no sé qué, o de mi mente, tienes que hacer esto porque si no, de mis emociones, tienes que engancharlo, lo vas a perder, no sé qué. Recíbelo y desapégate. No hay que solucionarlo, no hay que hacer nada con el desapego, solo no apegarte a lo que recibes. Le hemos dado muchísimo valor. Todo el 99,9% del mundo está basado en esa herramienta, Pepe. Está todo pensado para estimular eso. Con lo cual, todo lo que nos llega es puro manejo de eso. Puro manejo. ¿Se puede decir que el apego es algo espiritual también? Yo que sé, a lo que llamamos espiritual. Yo sé que el apego es algo creado. No es una distorsión por abandono, ¿no? Es como cuando estás en tu casa y te quedas ahí en el sofá y empiezan las cosas a pasar y a ti como que te dan igual y que sale un árbol en el centro del salón y bueno, pues todo así. El apego es eso, ¿no? Es un dormir y hacer caso al mayordomo, ¿no? Bueno, esto es que tiene que ser así. Y has perdido la conciencia de que eres el dueño y que el mayordomo está a tu servicio, no tú al servicio de él. De alguna forma, controlar ese apego es lo que más o menos... No necesita control, porque en el momento en que tú sabes que eres el dueño, el mayordomo te obedece inmediatamente. No necesita alguien que es el dueño hacerse valer, y menos en esto. Cuando eres consciente, no necesitas hacerte valer con la inconsciencia. Es como cuando llega la luz, ¿no? Está toda oscura, tú enciendes una bombilla, la bombilla no necesita hacerse ahí un espacio, ni necesita, aquí soy yo la que... No. Ocurre y ya está.
A nivel social puede confundirse, digo a nivel social, el apego con el amor, que ya me has dicho que no tiene nada que ver una cosa con otra. En parejas, Claro. ese confundir un apego con el amor suele ocurrir casi el 90%, ¿no? Es lo más habitual, es lo más habitual. ¿Por qué? Porque tenemos el hábito de manejar nuestra vida así, con apegos, ¿sabes? Entonces, lo más habitual es que lo utilices para todo. Igual que utilizas la misma herramienta con el mismo condicionante. Y se desarrolla a nivel pareja, a nivel hijo, a nivel empresa, a nivel empleado, a nivel comida, a nivel todo. La misma herramienta está continuamente trabajando de esa forma, porque no le damos la posibilidad de abrirnos a que trabaje de otra. No es malo, ¿eh? No es malo, fíjate. No estoy diciendo que las herramientas no funcionen bien, no, las herramientas funcionan de maravilla. Lo que pasa es que le hemos pulsado el piloto automático. Ya está, solo eso. Pero tú fíjate qué maravillosas herramientas tenemos para desenvolvernos en este mundo. Sabiendo lo que son, sabiendo sus límites, sabiendo sus capacidades, sabiendo cómo funcionan sus mecanismos y cómo intentan facilitarnos la vida hasta tal punto que son capaces de, si no somos conscientes, de absorbérnosla. Es tan eficiente la maquinaria, es tan eficiente que son capaces de vivir la vida por nosotros. Que eso es lo que está ocurriendo. Y ahora vamos con la pregunta del millón. El apego a nivel religioso. Igual. Te pongo el ejemplo de esas personas que van buscando siempre algo y no saben dónde encontrarlo. Lo buscan espiritualmente, lo buscan en religiones, lo buscan en muchísimos lugares y no lo llegan a encontrar. Y siempre van buscando, no sé si será el apego o la solución de algo que tienen dentro de ellos, no sé lo que será. Es lo mismo, al final todo se basa en una idea en la que tú pues te apegas a ella y crees que esa idea ¿tiene algo de malo eso? No, volvemos a repetir, absolutamente nada, no tiene nada de malo eso, pero hay más allá. Yo me cuestionaría cualquier idea, cualquier creencia, incluso me cuestiono lo que estoy diciendo a cada momento, porque concluir en que esto es como lo digo, significa apegarme a mi propia creencia. Y es una trampa continua, porque lo vuelvo a decir, nuestra estructura de herramientas está condicionada a hacer de todo la misma cosa, porque se siente segura en ese podemos decir que le ha ido medianamente bien. Le ha ido, mira, hemos mejorado, ¿ves? Ahora tenemos más tecnología, ahora te puedo curar mejor, nuestras herramientas ven eso como avances, cuando realmente no es un avance profundo. Porque tú imagínate que fueses consciente de esa herramienta a la misma vez que las herramientas tienen esa capacidad de avanzar. Tú imagínate vivir tu vida libre de apegos, libre de miedo, libre de posesión de querer yo más, yo tal, y tener esa capacidad de herramienta. Imagínate de que la disposición del mundo fuese hacer el bien por hacer el bien. No hacer el bien por sentirme mejor, no hacer el bien por hacerme más rico, no hacer el bien. Poner conciencia a algo tan poderoso como esas tres herramientas. El mundo no estaría peor, ya te lo digo yo, porque habría una generosidad, todo el mundo estaría admitido, como fuese. Habría una apertura, habría una integración de todo. No estaríamos manejados por esas tres herramientas que han basado su creencia en inseguridades, en cuanto yo más tenga mejor voy a estar, en tengo que protegerme, tengo miedo, o sea, entonces hacen crecer el mundo, pero parten de semillas que nos diferencian mucho más. ¿Tú crees
que si hubiese una conciencia, Pepe, en el mundo habría hambre? ¿Tú crees que con toda la tecnología que hay en este mundo, con todo lo que sabemos, no daría esto para que el mundo se sostuviese? El problema de todo esto que tú me estás diciendo es que yo no lo voy a saber. No lo voy a saber. ¿Por qué? Porque estamos hablando de momentos diferentes, es decir, lo que vivimos ahora es un momento y lo que viviremos, según esas creencias, serían otras formas de actuar que creo que es que no lo llego a saber. Claro, pero yo me refiero... Me lo puedo imaginar. Me refiero al potencial. ¿Tú crees que Me lo no hay puedo potencial? imaginar. ¿No Bueno. tenemos potencial mental, potencial físico para que en el mundo se acabase? Por supuesto, ahí sí. A eso es a lo que yo me O sea, refiero. en potencial sí. Tú porque fíjate de hecho, la cantidad de ideas, claro, existe. fíjate la cantidad de ideas de gente, de tal, que acaban en despachos para unos pocos. Cuando esas ideas de forma generosa, con conciencia, sabiendo que te vas a morir, con tu herramienta, se van a quedar aquí. Tú no vas a poder trascender tu físico, eso está ni clarísimo. tus pensamientos. Tus pensamientos se quedan aquí, tu físico se queda aquí, tus emociones se quedan aquí. Tu conciencia es posible que siga, que ni haya venido ni se haya ido, simplemente esté, ¿vale? Pero entonces, con una conciencia de eso, ¿tú crees que perdería el Be tiempo sure to en register amasar, your en copy estar of ahí? Sam at Pero diseñando www.spatialaudio.com. cosas You'll para feel un bien warm mayor, and para squishy inside once you que do. todo el mundo tenga la capacidad de desarrollarse. Bueno, esos son pensamientos filosóficos. Sí, potencial humano creo que hay. Potencial humano creo que hay. No solamente potencial humano, el problema de todo esto es que partimos de la base que ya desde nosotros mismos limitamos, ¿no?, lo que podemos ofrecer. Y si nosotros ya empezamos a limitarnos nosotros mismos, cuando hablamos de la familia lo hacen igual. Cuando lo haces de una comunidad lo haces igual. Claro. Cuando hablas de una ciudad lo haces exactamente igual. Y así vamos ampliando y al final todo lo limitamos a nuestro círculo de bienestar. Y el resto, bueno, pues sí, vale, pero que poco más, ¿entiendes? Totalmente, Según la de cercanía acuerdo. y el apego que tengamos, daremos más o daremos menos. Sí, Pienso claro. yo, que ahí influye mucho el apego. El apego influye totalmente, porque además puede que des por apego a dar. Buen juego de palabras, buen juego de palabras, Benito. O sea, dar por el apego. Claro, a esa sensación de me siento mejor dando. Puede que estés apegado a esa sensación y que no soportes la otra sensación. Entonces, puede que estés dando por un apego a esa forma de desenvolverte en la vida y porque no soportas y porque ya te empiezas a poner tú en la situación del otro. Uy, si yo estuviese así me gustaría que alguien viniese y me ayudase. Fíjate cuántas cosas que pasan por mi cabeza, no estoy hablando ya del resto, cuántas cosas pueden pasar por mi cabeza para encubrirlas luego en un papel de qué bueno soy. Pero lo voy a hacer porque me siento bien, lo voy a hacer también por miedo, porque a ver si me pasa a mí esto y me gustaría que alguien me ayudase, lo voy a... ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí cuando empiezas a desmenuzar todo eso te das cuenta de que a lo mejor no soy tan bueno como me creo. ¿Significa esto que no haya que ayudar? En absoluto. Significa que hay que estar abierto a ver todo eso que ocurre en ti, nada más que eso. Simplemente pensar en el momento, Sí. en el día a día, Eso lo puedes ver en este mismo instante. que está claro. Bueno, Benito, llevamos casi una hora hablando del apego. Pues sí, ya es un tema que da, ¿no? Un tema que da, ¿no? Y podemos seguir hablando. Lo que sí que me gustaría es que, ya que por parte de tus leales seguidores, digo leales porque son leales Sí. a tus charlas, a tus pensamientos filosóficos, a nuestro programa, pues que de vez en cuando nos pongan ellos encima de la mesa alguna forma de actuar en nuestro programa, ¿no? De hablar, de comentar, de decir. Hoy hemos hablado, por ejemplo, del apego, que ha sido uno de los muchos que a buen seguro mucha gente ha querido que hablemos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque
de alguna forma, y yo voy a repetir mucho esta palabra, pero es porque el pensamiento filosófico de nuestro amigo Benito, que sepan ustedes, que es un pensamiento no diferente a los demás, sino que él simplemente lo que se limita es a lo que piensa dentro de su interior, tiene la buena capacidad de poder expresarlo con sus pensamientos. Intento, sé que me lío bastante. Y eso es importante. No, lo que pasa es que mucha gente, tú te lías, pero es que hay gente que no llega ni siquiera a poder lanzar de qué forma pienso yo. ¿Entiendes? Pues cuando te lías es porque empiezas y continúas, ¿no? Y mucha gente a lo mejor no es que te líes, sino que no entiende, ¿no? Pero que aún así eres una persona que tienes una capacidad de poder decir lo que piensas de una forma pues muy normal y muy hecha a la realidad de lo que es la vida. Lo que pasa es que la vida se ve de muchísimas formas. Claro. Es por cierto que el apego también se puede ver desde la superficie, es decir, hay formas de mirar el apego y tratar el apego desde esa forma superficial. Nosotros estamos yendo a la raíz, pero hay montones de herramientas donde te pueden llevar a creer que estás más apegado o menos desapegado. Pero es que es muy importante saber y experimentar en uno mismo en qué sentido está mejorando el apego y en qué sentido no. Es decir, que hay mucha psicología sobre si estás sufriendo por un apego ahora mismo con una dolencia muy tal, porque he perdido no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor necesitas un poco irte al polo apuesto. Sí, a un poco manejarte en esa dimensión de superficial que no soluciona el apego, pero que te da una pequeña mejor visión. Porque cuando tus sensaciones son muy agudas, ahora mismo te duele una muela, te duele el apéndice, te duele no sé qué, es muy difícil separarse del cuerpo conscientemente. Esa conciencia, como no ha estado ahí nunca, no va a estar en una cosa muy aguda. Entonces hay muchas herramientas que yo recomiendo de mucha gente que te llevan de lo agudo a lo un poquito más suave, ¿no? Más liviano. Claro, y cuando estás más liviano, pues entonces tienes cierta capacidad de empezar a cuestionarte de cosas con más profundidad. Benito, ¿el apego puede ser perjudicial para la salud? Claro. El apego, todo lo que te limite, no puede ser algo bueno. Nada más es que mi limitación es 20.000 universos. Pero son infinitos los que hay. Todo lo que limite tu potencial y tu capacidad, ¿qué necesidad tienes? Tú imagínate que eres alguien con un potencial, una capacidad infinita, que se limita a algo. Te estás poniendo en contra todo lo que no está dentro de tu tierra. Imagínate que no tienes un sistema de pensamiento que cree en la posesión. El mundo es tuyo. En el momento en que tú dices, he comprado África, ya tienes vecinos. A ver si va a entrar mi vecino aquí. A ver si va a venir de España y se va a meter en mi territorio. La tengo vallada. Voy a hacer unas vallas más grandes. A ver si... ¿Te das cuenta? Sin embargo, expandirse e integrar casi termina con cualquiera de los sufrimientos humanos, porque ya no hay temor, ya no hay límite, ya no hay... acaba en una extensión tan grande que no hay forma de amenazarla, porque la amenaza se integra. Es decir, o hasta ahora vivo en África y descubre Europa. Ah, pues también, la uno, no la separo, la uno. Con lo cual no te amenaza nunca nadie, da igual por donde se mueva. Entonces a eso me refiero, cualquier límite te va a llevar al sufrimiento, te va a llevar a ese malo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que en realidad no es malo, es simplemente vas a vivir la experiencia en base a tus propios límites. ¿Tu límite es muy grande? Pues tu sufrimiento va a tener más variables. Que es muy pequeñico, yo me centro mi vida en mi perro. Pues escucha, te centras tú en tu perro cuando se muera, porque se va a morir, igual tienes suerte y te mueres tú antes. Y digo suerte porque el que centre su vida en eso, lo que le queda de vida
va a ser un sufrimiento y un mental y no sé qué, no sé cuánto. Pues centras tu vida en tu perro, pues escucha, como le pasa algo al perro, estás cada vez. Que centras tu vida en 20.000 millones de cosas, pues tienes más posibilidades de que tu sufrimiento esté más extendido. Que no te apega a nada, pues dime cómo vas a sufrir. Si yo sé que la vida es así, que un día me duele el culo porque tengo una almorrana, otro día me duele la muela, otro día se me quedo calvo, otro día... ¿Qué le vamos a hacer? Claro. La vida, es la vida. Y es la vida, pues escucha, lo que nos toca y para adelante. Bueno, Benito, ya para finalizar, entonces yo creo que el 90% de los, incluso el 90 y tantos por ciento de las parejas confunden el apego por el amor. Yo dejaría la pregunta esa. Tú dejarías, la pregunta es, Yo dejaría... ¿tú dejarías a tu pareja hacer lo que le dé la gana y seguir queriéndola igual? Tú te lo puedes responder. Hacer lo que le dé la gana y quererla igual. Esa es la pregunta que yo te quería hacer y que vamos a dejar para que... Para el próximo programa pues podemos hablar de esto. Para el próximo programa, y de hecho que nos pongan algunos comentarios. Correcto. Como tú te pones en contacto, porque lo hemos hecho otra vez, pero como la gente tiene más contacto con nuestro propio Benito, que es el protagonista de nuestro programa. Protagonistas somos todos, en esto vamos todos aprendiendo. Pero yo aprendo y aprendemos mucho más de ti que tú de nosotros. Qué van, absolutamente. Benito, esa es la pregunta. ¿Qué es el apego? ¿Qué tanto por ciento hay de apego y de amor? Y de apego y de amor. ¿Cuánto crees que hay de apego y de amor en tu relación? Claro. Después de todo lo que hemos hablado, que hemos hablado largo y tendido, incluso esa pregunta del amor y el apego la has definido muy bien, y precisamente pues dejamos esa pregunta para que la gente... El próximo día ya tenemos tema, Pepe. El apego y el amor. Y de ahí lanzaremos otra trayectoria. Perfecto. Para más cosas que... A ver si viene nuestro amigo Roberto, Juan o alguien. Que Roberto también tiene mucho que hablar del apego. Y del apego. Ahora creo que tiene cursos de esto y tal. O sea que... Bueno, pues de él también podemos hacer una segunda fase. Correcto. Del apego, que tiene mucho que hablar. ¿Entiendes? Y con otra versión muy diferente. Sí. Es esto, cuanto más visiones, más posibilidades, lo que hemos dicho. Cuanto más continentes descubramos y los integremos, más ricos somos y a más experiencia estamos abiertos. Has dicho, muchas veces no hace falta ser rico de dinero, sino de espíritu y de conocimientos, que es muy importante. Benito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pepe. Un placer a todos y nos vemos pronto. Pues la semana que viene, Dejando Huella. Me encanta, gracias. A todos ustedes, encantado de haber compartido este tiempo en el cual hemos dejado un poquito de huella como cada semana. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo día. Con Dios.